Bueno, primero que todo un saludo a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Particularmente vamos a presentar los resultados de la investigación Los rackets y el mercado de la violencia, un análisis de caso del corregimiento de Altavista con la profesora Mariluz Alzate. Entonces, la primera pregunta que quisiera que nos contara un poco, profe, el día de hoy es por qué como semillero elegimos Altavista como espacio de análisis. ¿Qué particularidades tiene este corregimiento que lo hacen relevante a nivel académico? Bueno, gracias Esteban. En el 2017, cuando estábamos formulando el proyecto de investigación, pensábamos en un territorio que fuera significativo, que como comunidad académica nos acercáramos y propiciáramos espacios de debate y discusión con relación a los temas que trabajamos en el semillero de investigación. Y justo en ese momento hubo un paro armado que fue como de 2 semanas y pues además de generarnos una situación como de consternación de que hubiese un paro armado a 15 minutos del centro administrativo La Alpujarra, pues queríamos entender qué pasaba ahí, cuál era la situación concreta y a su vez también un acercamiento como acompañamiento a esa comunidad. Entiendo, profe. Hay una categoría que me parece importante que el público entienda y que es muy relevante en esta investigación, y es la de los rackets. No es una categoría pues muy usual en la literatura sobre este tema, entonces me gustaría que nos contara pues de dónde viene esta categoría y por qué es útil para entender un poco el conflicto en Altavista. Bueno, sí, es un extranjerismo, pero a nosotros nos fue útil porque el racket habla de protectorados violentos, de una serie de protectorados que disputan un territorio a una autoridad legal. Y a su vez también conecta con el término de empresariado violento, o sea, son grupos de extorsión que utilizan la violencia para acumulación de capital. Listo, profe. Hay, para relacionar con esto del empresariado violento, también una cosa que es relevante en la investigación que hicimos, y es que los rackets en Altavista cobran unas especies de impuestos o vacunas, como se les llama, a diferentes actividades de los pobladores. ¿Cuáles son esas actividades que impuesta y qué relación tiene eso con la acumulación por desposesión? Bueno, sí, esa serie de protectorados violentos en el ejercicio de su control territorial cobran impuestos a modo de Estado. Y estos impuestos están relacionados con movilidad, entonces si las personas se mueven en el territorio hay un cobro por esa movilidad en el territorio, el uso pues, de los servicios de las tiendas, la venta al detal de todo tipo de productos también es objeto de extorsión, el uso del transporte público y pues también un transporte pirata o ilegal que opera en el territorio, pues también es objeto de extorsión por este tipo de actores armados y así, cada uno de los servicios que puede ser ofrecido es objeto de extorsión por estos grupos ilegales. Listo. Hay otra cuestión que es bien importante en términos del contexto, que es importante situarlo, y es la relación que tejemos entre el neoliberalismo y el auge de estos rackets. ¿Cuáles son esas relaciones que se tejen entre ese contexto global y el auge de estos rackets, por ejemplo, en un corregimiento como Altavista? Bueno, estamos hablando entonces de empresariados violentos, entonces es una serie de actores que están ya no solamente en el territorio de Altavista, en toda la ciudad vivimos esta situación, pero se vive con fuerza ese control territorial por estos actores en comunidades precarizadas como la de Altavista, es decir, a la situación de vulnerabilidad social y económica que viven estos pobladores se suma el control territorial por estos actores armados. Entonces ahí es donde aparece el término pues de acumulación por despojo, o sea, una población empobrecida que a su vez tiene que seguir sufriendo este tipo de extorsiones. No ocurre en todo el territorio de la ciudad, o sea, hay territorios regulados por el Estado que sí tienen un servicio de seguridad física, donde los ciudadanos tenemos seguridad física, y cuál es la diferencia con esos otros territorios. Entonces, ahí es donde hablamos de una acumulación por despojo. Listo. Y situando esto de las diferencias entre los territorios,
me gustaría preguntarle por dos, o que nos cuente sobre dos categorías que se utilizan en la investigación, que son la de violencia estructural y violencia cultural. ¿Qué significan estas categorías y cómo son útiles para entender el entramado que hay en Altavista? Bueno, sí, muy bien. Para nosotros fue útil utilizar esas categorías porque nos permiten comprender qué ocurre en esta situación de precarización social. O sea, son pobladores que han vivido unas condiciones sistemáticas, históricas de desigualdad, de falta de oportunidades, y esto a su vez en el territorio de Altavista también vimos que es una comunidad que ha sido receptora de población desplazada por la violencia pues, del conflicto armado. Entonces, estos desplazados que vivieron la situación de violencia en su lugar de origen, en el ámbito rural, luego al llegar a la ciudad se encuentran con este tipo también de situaciones, pero ya en el entorno urbano. Listo, profe. Entonces, la siguiente pregunta va más relacionada con que el ejercicio de poder de los rackets no es solo coerción, sino también hay unos procesos de construcción de legitimidad y de lealtad entre los pobladores. Cuéntenos un poco cuáles son estas prácticas que generan o construyen la legitimidad de estos actores en el territorio. Bueno, sí, lo que también vemos es que se vive una suerte de adaptación a las circunstancias, existiendo un grupo armado que ejerce control en un territorio, pues las personas también tienen que sobrevivir, y esa sobrevivencia pasa porque terminen obedeciendo órdenes o terminen incluso coestando con la extorsión, entonces aceptando la extorsión o incluso solicitando favores a estos actores armados para resolución de conflictos vecinales o incluso intrafamiliares. Pero también es importante aclarar que ahí lo que vemos también es una suerte de racismo institucional, en el sentido que plantea también Etienne Balibar, donde hay un Estado, y con la profundización del neoliberalismo lo hemos vivido, donde hay un Estado que ejerce o que garantiza derechos a un grupo de ciudadanos, priorizando incluso a esos ciudadanos con respecto a otra población que ha sido la precarizada y empobrecida sistemáticamente. Y para ir terminando, profe, quisiera preguntarle más en términos de la metodología que utilizamos y las herramientas de recolección que utilizamos en el proceso de investigación. Quisiera que nos contara un poco qué herramientas de recolección de información fueron útiles para obtener la información necesaria para sacar las conclusiones y construir toda la disertación que hicimos sobre Altavista. Bueno, sí, vivimos varios momentos. O sea, en el semillero de investigación comenzamos a realizar unos talleres participativos con estudiantes de varias instituciones educativas del corregimiento, y allí fueron emergiendo pues este tipo de temáticas. Pero nosotros también realizamos una triangulación de la información con otro tipo de fuentes, como la realización de entrevistas a docentes de algunas de esas instituciones, a funcionarios públicos que habían vivido en la zona, también fuente de la Policía Nacional, y también realizamos 3 entrevistas a integrantes de estos grupos armados ilegales. También estuvimos en el territorio haciendo recorridos de observación participante. Esto fue lo que hizo parte pues, de la metodología de la investigación. Bueno, profe, muchísimas gracias por la presentación de resultados de la investigación que hicimos en Altavista. También quisiera agradecerle a los miembros del Semillero Acción Colectiva, Ciudadanía y Problemas Públicos que participaron en la construcción de esta investigación en el corregimiento de Altavista, y especialmente a William Jiménez, que fue uno de los investigadores principales. Bueno, yo también quiero aprovechar para darle las gracias a los miembros de la comunidad educativa del corregimiento y a la comunidad pues, que nos acogió. Muchas gracias.